Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLS programada para hoy, viernes 7 de julio, con el tema Ansiedad y trastornos cardíacos, a cargo de la doctora Isabel Vázquez Suyo, psiquiatra del Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, doctora Vázquez. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos, mis excusas por la demora a veces. A veces nos traicionan algunos elementos entre el tráfico electrónico y el tráfico real. Y esto justamente viene al tema, porque cuando uno tiene contratiempos, tiene alguna dificultad, naturalmente vamos a tener una emoción muy conocida por todos, ¿no? La ansiedad. La ansiedad puede tener ciertos parámetros, ciertas reglas, y hasta cierto modo puede parecernos una experiencia desagradable. Pero recuerden que la ansiedad ha sido durante mucho tiempo una cuestión que evolutivamente nos ha protegido. Sin ansiedad, por ejemplo, no lloraríamos cuando somos pequeños para indicar que tenemos calor, que tenemos hambre, que tenemos sueño, que nos abriga un poco más, etc. No se puede. Es complicado. La ansiedad nos ayuda realmente a poder sobrevivir. Llamamos también ya ansiedad patológica a un tipo de angustia que puede surgir por X circunstancias de la vida, pero que no es adaptativa, que persiste en el tiempo y que fastidia. Durante mucho tiempo se creyó que la ansiedad era simplemente cuestión de saber dominarla, hasta que recordamos que hay eventos bioquímicos que están ligados a ella y que hay más frecuencia de problemas con la gente que tiene una enfermedad física. Y en este caso veremos cómo se relacionan la angustia o la ansiedad con los problemas cardiovasculares. Por favor, la siguiente. Entonces, para empezar, recordemos algo que es interesante. Las enfermedades cardiovasculares tienen una gran prevalencia en este tiempo, ¿no? Son una importante carga de salud pública en países industrializados. Y recuerden que ahora nuestro mundo está marchando cada vez a una mayor industrialización y estamos cambiando nuestros estilos de vida también. Eso va a traer más presión, más angustia y probablemente más problemas de este tipo. Durante décadas, generalmente a partir del siglo XIX, se ha convertido en la principal causa de muerte y discapacidad en Occidente. Sabemos también que ha mejorado la sobrevida y la capacidad de vida o la calidad de vida debido a los tratamientos sobre trastornos cardiovasculares que han avanzado mucho, ¿no? Los antihipertensivos, antiarrítmicos, etcétera, y también los no quirúrgicos, pero que importan algún tipo de procedimiento, como la angioplastía, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los más frecuentes, no? Como ustedes saben, dentro de los más frecuentes están la hipertensión, la enfermedad coronaria aguda, y también síntomas como el dolor torácico, la insuficiencia cardíaca, los ictus, para poder ver eh, la vida cotidiana. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Recordemos que cuando hay estados afectivos negativos, o mejor dicho, sensaciones o emociones desagradables, como la depresión, la ansiedad, el enojo y el desasosiego, un componente de estas es la ansiedad, que puede ser irritabilidad o puede ser miedo o angustia. También ocurre que cuando una persona tiene patrones de conducta de tipo A, de personalidad de tipo A, o también el tipo D, que lo vamos a ver más adelante, hay un incremento de los riesgos de problemas cardiovasculares. Pero también influyen otras cosas, ¿no? Los factores sociales, y dentro de eso la posición socioeconómica y el escaso apoyo social, ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho, y algunos han creído, que la gente es pobre porque quiere, o que la gente no sabe cuidarse. Y en realidad es que a veces la gente no puede cuidarse. A veces recuerdo ingenuamente que algunas personas decían, pero ¿cómo no vienen sus citas? ¿Por qué falta tanto? ¿No? Y en realidad, como comprobamos todos día a día, los que trabajamos en salud, muchas veces pasa
la gente no retorna a sus citas porque tiene que trabajar y el día en que no trabaja no come, o tiene que cuidar a niños o a padres ancianos y el día que dedica a cuidar su propia salud, pues es un día en el que tiene que encontrar algún reemplazo o simplemente abandonar la idea de cuidar. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la ansiedad propiamente dicha, que es una sensación desagradable en el ser humano que se presenta ante una situación de riesgo que puede ser, puede derivar en un sentido de lucha o de huida, pues también está asociada a un incremento de la mortalidad por trastornos cardiovasculares, ¿no? Y, sin embargo, no siempre tiene la misma relación que su prima hermana, la depresión. Se dice que cuando hay más depresión, hay más posibilidades de sufrir un daño grave o morir por una enfermedad cardiovascular. En cambio, con la ansiedad no siempre se da esa progresión. A veces un nivel de ansiedad que nosotros calificaríamos como muy leve o de repente moderado puede causar una evolución francamente difícil en las personas que tengan arritmias, hipertensión, etcétera, etcétera. Y son bastante heterogéneos. Además, hay una gran cantidad de trastornos de ansiedad o de situaciones que pueden producir ansiedad. La ansiedad generalizada, la fobia social, otras fobias, también el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y también la ansiedad es parte de los trastornos de adaptación y también del trastorno de estrés postraumático. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, ¿alguien le dio la curiosidad de ver si es que era posible efectivamente que que fuera como un factor predictor en algún momento? Y encontré gente como el investigador Jansky encontró que había una relación entre cualquier diagnóstico de ansiedad, inclusive, digamos, fobia a los ratones o algo así, con la posibilidad de sufrir un evento cardiovascular de moderado a severo. Y esto lo hicieron siguiendo una corte en Suecia de casi 50.000 personas que iban fueron registradas entre los 18 y los 20 años y se les siguió durante 37 años. Ustedes saben que en estas zonas, en los países nórdicos, hay mucha facilidad eh, para poder conseguir datos y seguimientos de cohortes. Y esto fue lo que encontraron ellos después de hacer este seguimiento muy cuidadoso de personas. Se les había hecho una evaluación con una entrevista estructurada y según los criterios de CIE 8 en ese tiempo, no sé, bastante tiempo. Y la presencia de ansiedad se asoció a más del doble del riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y también al de infarto de miocardio. Por eso, tener un problema de ansiedad en realidad sí puede, como dicen algunos, rompernos el corazón. La siguiente. Ahora, quisieron averiguar si había más dificultades en otro campo y vayamos al estudio que presenta REST. Hizo un metaanálisis que ustedes recuerdan que es el Zoom plus ultra de la investigación o del análisis de los artículos de varias fuentes sobre un mismo tema, ¿no? Y cogió 20 estudios. En el total había más o casi 250.000 individuos seguidos durante más de 11 años, ¿no? Y encontraron que sí había relación también entre los síntomas de ansiedad y la enfermedad cardíaca, y que estos tenían tasas más altas que la población general y tasas de enfermedad cardiovascular y también tasas mucho más altas de muerte por eventos cardiovasculares, infartos, crisis hipertensivas, de veces derivados de alguna coagulopatía, etc. Y esto se mantuvo incluso cuando se introdujeron controles para los otros factores basales y conductas de salud. Siguiente, por favor. Ahora, hay evidencia, por lo tanto, de que la ansiedad, inclusive la ansiedad fóbica, que ustedes recuerdan que está restringida a un evento en especial, por ejemplo, fobia a los truenos, fobia al ruido, fobia a los perros, fobia a las inyecciones, etcétera, ¿no? Cualquiera de estos tipos de fobia podría asociarse a un aumento del riesgo de un evento vascular severo, ¿no? ¿Por qué? Porque podían producir por los mismos mecanismos bioquímicos de la angustia mayor cantidad de arritmias, por ejemplo, situaciones que afectaban el gasto cardíaco. Otro analista, Watkins,
decía que las fobias también están aumentadas, también aumentan estos riesgos y los de muerte súbita, pero sobre todo lo hacían en mujeres. Recuerden una cosa, ¿qué es lo que pasa cuando se manifiestan síntomas de ansiedad? Generalmente, hay más permisos sociales para que una mujer tenga ansiedad y no un varón. ¿Mm? A los pobres chicos los dejan sin manifestar su angustia. A las chicas nos dan un poco más de permisos sociales para sentirlo. Ahora, en el estudio de Albert, que fue muy interesante porque estudió ese tremendo hueco que había en el primer estudio, en que era casi todos varones, y estudió un grupo de mujeres, y mujeres muy especiales, mujeres que eran enfermeras. ¿Por qué? Porque las enfermeras, mayoritariamente son mujeres, tienen también una carga de estrés debido a que es la profesión que está en contacto con los pacientes mucho más cercano. Es la profesión del cuidado, entonces está al pie del cañón durante mucho tiempo. Y encontraron que se había seguido más o menos a más de 70.000 enfermeras durante 12 años. Y encontraron que efectivamente, si había ansiedad fóbica de cualquier tipo, eso se asociaba a un aumento del riesgo de muerte súbita cardíaca y de infarto del miocardio mortal, aunque no encontraron que se asociara a un infarto del miocardio del cual había supervivencia. La siguiente, por favor. Ahora, si hay depresión que va de la manito con la ansiedad generalmente, recordemos que los problemas aumentan. ¿Por qué? Porque los estados ansiosos, cuando se acompañan con la depresión, van a producir más dificultades. Y generalmente se encuentra que hay aumento del riesgo de muerte y casi 3 veces el aumento de problemas cardiovasculares cuando se presentan ansiedad y depresión juntas. Se potencia el efecto negativo deleterio de estas. Y una cuestión curiosa, había una tendencia a un aumento del riesgo de cáncer de mama. Depresión más ansiedad son una mezcla explosiva. La siguiente. Por eso que a veces nosotros tenemos dificultades para poder eh, lidiar a veces con algunos problemas cardiovasculares porque no siempre tratamos con la ansiedad. Y desgraciadamente, a veces si ubicamos problemas de ansiedad y también de depresión, no siempre derivamos o el paciente no hace caso de la derivación. La siguiente, por favor. Hay un estudio interesante de Phillips en el que buscó individuos que tenían ansiedad y depresión mayor y corrobora los resultados anteriores. Había mayor riesgo cuando tenían ambas situaciones y que cuando solo tenían uno de los problemas. Y generalmente las comorbilidades cardiovasculares eran un factor predictivo más potente de los resultados en este estudio. En el estudio que se hizo con mujeres para evaluar la posibilidad de isquemia, encontraron también que la depresión y la ansiedad interaccionaban en la predicción de los eventos de enfermedades cardiovasculares. Pero las mujeres que tenían depresión y niveles más bajos de ansiedad mostraron un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras las mujeres que tuvieron depresión también, pero mayor ansiedad, no presentaron ese efecto. ¿Y alguien pensó, entonces, tener ansiedad puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular? No. Lo que pasa era que estamos encontrando mujeres que estaban con capacitación. Por lo tanto, al tener una gran cantidad de angustia, solían tomar más en serio las recomendaciones que les hacían para, por ejemplo, bajar de peso, hacer ejercicio, fumar, no fumar, eh, consumir menos sal, y tendían a guardar más estas precauciones. Por lo tanto, tenían más posibilidades de resultar eh, con menos problemas, con menos problemas vasculares. La siguiente, por favor. Ah, perdón, creo que tengo una dificultad, no puedo ver. Oh, en la siguiente lámina, por favor. No la puedo ver, creo que será. Creo que ha habido un desperfecto. Aló, aló.
Aló. Bueno, eh, aquí está, perfecto. Continuando con esto, entonces, hasta ahorita vemos las pruebas bastante interesantes de que hay efectivamente varios trastornos cardiovasculares ligados a la ansiedad y la depresión. Uno de los más importantes fue el estudio Hunt, ¿no? Que estudió más de 60.000 individuos y nuevamente confirmó que la mayor ansiedad se asociaba a reducción de las tasas de enfermedad cardiovascular. ¿Mm? Qué raro. Debería estar, debería ser falso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el asunto con el HAM? Recuerden que ocurrió lo mismo que en el estudio pasado. Mucha gente que tenía problemas de ansiedad y depresión y que recibió un diagnóstico de enfermedad cardiovascular comenzó a guardar mejor las reglas de buena alimentación, de ejercicio y de cuidado personal. Entonces, no era tanto que la ansiedad por sí misma era un factor protector, sino que la ansiedad y el descubrir y el saber que había formas de cuidarse para evitar trastornos en el futuro, los hizo ser aún más cuidadosos. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Y tiene que ver también esto con que con la angustia se presentan dos emociones bastante desagradables y muy conocidas, el enojo y la hostilidad. El ansioso no es solo la persona que tiene miedo, sino también la que se irrita, que puede tener, por lo tanto, manifestaciones hostiles hacia el entorno. Se hizo acá un metaanálisis hecho por Shida sobre los estudios prospectivos sobre la asociación de ambos problemas, ¿no? Irritabilidad y enojo, que son síntomas de la ansiedad, y futuros trastornos vasculares. Y encontraron que cuando había niveles superiores de enojo y de hostilidad, esto sí se asociaba a peor evolución clínica, ¿no? Cuando había más miedo, no había tantas dificultades, porque el miedo hacía que se protegieran más. Pero cuando se separaba la población que sentía enojo y hostilidad, aquí era notoria la marca a favor de tener problemas cardiovasculares después. En los sujetos sanos que se valoran en algún momento, tener niveles marcados, notables, más que moderados de enojo y hostilidad, también se hayan asociado a un futuro trastorno cardiovascular. Y también cuando ya los tenían, eso se asociaba a un peor pronóstico de la enfermedad. Y el riesgo asociado al enojo y la hostilidad es mayor en los varones que en las mujeres. ¿Por qué es que se dice esto? Generalmente porque los varones tienden a reprimir con mucha facilidad o con mayor persistencia la manifestación de las emociones, más que las mujeres. Y eso se derivan también a otros problemas. Mucha gente que experimenta angustia y tristeza, y sobre todo angustia, tiende a calmarse, entre comillas, usando comida o usando bebida. Y esto además repercutía en problemas de peso, problemas de arteriosclerosis que se observan con mayor cercanía en pacientes cardiovasculares. La siguiente, por favor. Entonces, otro estudio en mujeres describió resultados parecidos, ¿no? Tyndall hizo un estudio de casi 100.000 mujeres que participaron en este estudio de Women Health Initiative y que estaban sin enfermedad cardiovascular al inicio del estudio. Y encontraron que la hostilidad y el cinismo producían por sí mismos mayores tasas de enfermedad cardiovascular y de mortalidad, además de mortalidad por otras causas. El cinismo también es una posibilidad que impide reconocer y expresar adecuadamente las emociones. Por lo tanto, va agregando también carga a nuestras dificultades. La siguiente, por favor. Y corroboramos entonces que tener ansiedad y tener ira a veces puede traernos desagradables problemas con la relación interpersonal, pero en ocasiones si las reprimimos o no les damos una salida adecuada, podemos sonreír mucho disimulando el asunto, pero en realidad todo va por dentro. Ojo, pero podemos hacer algo mientras surten efecto nuestros medicamentos contra la ansiedad, mientras logramos mejorar nuestro entorno laboral, mientras mejoramos las cosas en casa. Hay cosas que podamos hacer para mejorar aún más nuestro bienestar.
pero disminuir también las tasas de irritabilidad y de enojo, sí había. Por ejemplo, la actividad física podía ayudarnos, ¿no es cierto? El hacer dieta, el tener amigos, etcétera. ¿Mm? Pero encontremos que si bien muchas personas con problemas cardiovasculares hacen ejercicio para sentirse bien, si se agrega el enojo y esto no es tratado, puede inclusive ser un factor de mayor estrés y de mayores dificultades cardiovasculares. Encontraron una cuestión curiosa en el estudio de Lampert, que cuando había actividad física y había enojo, estos tenían mayor incidencia de descargas de los cardioversores o desfibriladores implantados eh, en los pacientes cardíacos que tenían problemas de ritmo cardíaco, cuando había arritmias o disritmias, como le dicen algunos. Entonces, el enojo, nuevamente, la ira, la irritabilidad, dentro de las condiciones de ansiedad son de las más dañinas y que no ceden a pesar de algunos elementos saludables, como cambios en la comida, cambios en el ejercicio, y cambios en otros aspectos de la vida. Si no combatimos el enojo, estamos en dificultades. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Y encontremos que puede haber también factores estresantes de dos tipos distintos, el estrés agudo y el crónico. Dentro del estrés agudo, había varios investigadores que hicieron evaluaciones en modelos de la vida real, o sea, siguiendo gente que no estuviera en terapia, que no estuviera en tratamiento, puramente que no iniciara la investigación ahí, sino que después podían adherirse a estas dos circunstancias o también eh, manejar otras cosas. Encontraron que cuando había elevaciones agudas, impactos severos por eventos de la vida cotidiana, por alguna desgracia, por alguna situación, por algún accidente, si el estrés se elevaba de forma rápida e intensa, había un incremento de la actividad rítmica. Y los estudios que hicieron Long y Mata encontraron que la inducción al estrés reducía el umbral que era necesario para producir una arritmia y aumentaba la frecuencia de las arritmias ventriculares. Además, también tenía relación con el infarto de miocardio, ¿no? Y la muerte súbita cardíaca. Y esto se estudió en relación a eventos vitales y se encontró que eran mucho mayores cuando habían desastres naturales, como por ejemplo terremotos, inundaciones, etcétera, o durante catástrofes por causa humana, ¿no? Atentados, guerra, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa entonces cuando hay estrés crónico? La siguiente, por favor. Uy, no cambia de lámina. ¿Qué tal? ¿Podrían pasar a la siguiente, por favor, que es sobre estrés crónico? Gracias. Ahora, ¿cuáles son los factores de estrés? Lo más conocido los tenemos de repente en nuestro propio trabajo. Nuestro trabajo es estresante porque trabajamos con humanos y trabajamos para hacerlos sentir bien, pero en ocasiones no siempre se puede. Y en otras situaciones, a veces, las mismas condiciones, la sobrecarga y el estar lidiando con problemas potencialmente dañinos para los pacientes, nos provoca mucho estrés y mucha tensión. Pero no son los únicos factores. El tráfico, el estar apachurrado todos los días en la compu, o en el metropolitano, tener que salir y correr para ver actividades, la vida cotidiana en nuestra casa, nos van a producir estrés, son factores de estrés. Pero hay grandes factores de estrés, por ejemplo, como las guerras, como los atentados, que son inesperados en algunos casos y en otros como que se ve que las situaciones de guerra son muy lejanas y de pronto, de la noche a la mañana, se acercan a través de bombardeos o a través de explosiones. Se encontró que eh, se hizo un estudio en Israel el año 91, después de salir de un periodo de guerras contra los países árabes, y se encontró que había mayor incidencia de problemas de angustia y también se había elevado la tasa de consultas para los problemas cardíacos en los consultorios generales y los ingresos también en unidades de cuidados intensivos. Después de la tragedia del World Trade Center en el famoso 11 de septiembre de 2001, las arritmias que se atendían en los hospitales aumentaron a más del doble en las semanas siguientes, comparadas en las semanas previas a este evento tan doloroso.
Y nuevamente, los casos y controles que se habían preparado como estudios mostraron que efectivamente el estrés agudo, como los terremotos, los atentados, los ataques direccionados, aumentaban el riesgo de muerte cardíaca en los pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular. La siguiente, por favor. Y cuando se trata del estrés crónico, recuerden que hay situaciones como, por ejemplo, el trabajo. El trabajo puede producir estrés para todos nosotros los que tenemos profesiones de servicio. Y se necesita trabajar para tener un ambiente sano, conservarlo y ver cómo podemos modificarlo para disminuir la tensión en algún momento. Las situaciones que más producen tensión o estrés crónico en el lugar de trabajo es cuando el trabajo, por ejemplo, es exigente. No podemos decidir mucho sobre lo que vamos a hacer y esto no tiene relación con el hecho de trabajar solos o trabajar acompañados. Un trabajo que hizo Elliot a través de un metaanálisis encontró que había elevada, elevadas incidencias de problemas cardiovasculares si es que había mayor incidencia de problemas de exigencia psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar en un ambiente en el cual hay pacientes que estaban graves, pacientes con los cuales teníamos que lidiar en gran cantidad al mismo tiempo, hostilidad manifiesta, presión por incremento de casos, ¿cierto? Y esto era peor todavía si es que teníamos poco apoyo social. Ojo, esto no ocurría cuando había desequilibrios entre el esfuerzo y la recompensa, la inseguridad laboral y la jornada laboral prolongada. No era por eso, sino porque efectivamente nosotros caeríamos pues como moscas, ¿no? Pero en realidad, los aspectos puramente mecánicos del trabajo no tienen tanta importancia. Sí, el hecho de no poder tomar muchas decisiones, no poder, por así decirlo, arreglar a mi conveniencia y estar sometidos sin recompensa. La siguiente, por favor. Otro estudio interesante, el INTERHAB, ¿no? Y se buscó la asociación entre estrés y resultados clínicos de trastorno cardiovascular. Y se hizo pues con más de 11.000 casos y mucho más de 13.000 controles en 52 países. Fue un multicéntrico bastante interesante. Se valoraron los factores de riesgo psicosociales y los conductuales, con pacientes de más casi 300 centros médicos en todo el mundo. Se controlaron las características demográficas y los factores. Encontraron que las personas que hacían infarto de miocardio mostraron niveles de estrés mayores en el trabajo, en el hogar y en general en el lugar en el que vivían y se desenvolvían. Y cuando había una medida de estrés percibido y esta se aplicaba a toda la población, resulta que el estrés se asoció a un aumento de más de 2.5 veces de posibilidades de tener un infarto de miocardio, tal vez el mayor problema al que se enfrentan los cardiólogos. Entonces, cuidemos, preguntemos, indaguemos, rastremos el estrés. Siguiente, por favor. Y viendo las respuestas cardiovasculares al estrés, ¿por qué es que realmente el estrés y la ansiedad producen todo esto desde el punto de vista de nuestro corazón? Porque tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca y su variabilidad pueden producir dificultades serias. Y estas se ven afectadas y aumentan, se incrementan con el estrés. Recuerden ustedes que el estrés es algo que nos ayudó a sobrevivir durante muchos años, pero el estrés era más o menos pasajero, ¿no? Y se debía a las necesidades, por ejemplo, de ser cazadores y evitar ser cazados por ahí por alguien. Cuando nosotros fuimos evolucionando, nos hicimos sedentarios, comenzamos a vivir en ciudades y tuvimos menores dificultades para conseguir nuestros alimentos y mayor seguridad dentro de nuestras casas. Sin embargo, se mantuvieron los antiguos mecanismos de defensa contra el estrés. Y se encontraron que había cambios fisiológicos que se producen cuando hay estrés mental. Por ejemplo, se incrementó el grosor de la íntima y de la media. Había mayor desarrollo de hipertensión y por lo tanto también de enfermedad arteriosclerótica.
Y esto estaba ligado fuertemente, aun cuando no hubiera trastornos ansiosos per se, sí estaba ligado al incremento del estrés. Sigue, por favor, la siguiente. Ahora, si nos vamos solo a las enfermedades como angina e infarto de miocardio, había un científico, Gabay, que encontró que tanto la actividad física extenuante, desgastante, trabajar 3 turnos al día, tener varios trabajos, encima no descansar bien, etcétera, como las actividades que son mentalmente estresantes, como las que nos ligan a los pacientes a tomar decisiones rápidas en algunos momentos, producían mayores posibilidades de tener isquemia, de tener problemas de isquemia en el miocardio. Cuando se hizo un trabajo con Giletto, encontró que el riesgo relativo de tener isquemia aumentaba al doble cuando había periodos especialmente notorios con tensión emocional, tristeza o frustración. Y los pacientes que han tenido ya un infarto de miocardio encuentran que cuando se registran los eventos estresantes en un diario y se hace un monitoreo de la frecuencia cardíaca, se encuentra que a mayor frecuencia cardíaca regular se encontraba mayores eventos de estrés registrados en el diario del paciente. Por lo tanto, nuevamente, sí había reacción. La siguiente, por favor. No he retrocedido. Cuenta más allá. La siguiente, la siguiente. Y la siguiente es. Perfecto. También se hablaba mucho de la personalidad de la enfermedad cardiovascular. La siguiente. Y esto se hablaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el famoso patrón de conducta tipo A que ustedes saben haberlo visto siempre en muchas ocasiones, que son las personas con una gran ambición, muy competitivos, con urgencia temporal y por lo tanto hostilidad, ¿no? Una competitividad mal sana, mal entendida. Y recuerden que en algún momento parecía que se estableció que estas personas no tenían en realidad mayor riesgo tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, los estudios posteriores no respaldaron esos resultados, ¿no? Entonces se dejó de lado la investigación de los patrones de conducta de tipo A, ¿no? Y se pensó que, bueno, que no había ninguna relación con esto, y podían ser todos los competitivos, todos los hostiles y todos los presionantes que podían ser. Sin embargo, cuando se hicieron estudios prospectivos y hizo un metaanálisis de estos, se encontró que había una asociación no significativa, no estadísticamente significativa, pero presente entre la personalidad tipo A y los eventos cardiovasculares posteriores. Se necesitaría volver a estudiar estos, incrementar la cantidad de estudios, de repente eh, coger una mayor muestra o coger algunas variaciones interesantes para poder encontrar tal vez asociaciones más fuertes en los tiempos de ahora. Recuerden que además, si bien toda la personalidad tipo A, todos los signos que la componen, no siempre guardan relación con eventos cardiovasculares, pero sí encontraron un factor que de todas maneras tenía relación, y este era hostilidad. Podían haber muchos problemas, pero si el nivel de hostilidad era alto, la persona con patrón de conducta de tipo A tenía muchas posibilidades de tener un evento cardiovascular. La siguiente. La siguiente, por favor. Y después de cierto tiempo, bueno, se conocía el tipo A, el tipo B, luego el C, que era la calma chicha, pero luego se comenzó a reparar en los pacientes que tenían el tipo de personalidad D, que es un estado afectivo más bien inhibido, con inhibición social, con timidez, con dificultades para salir a la calle o con sensación de estar más cómodo dentro de la casa, ¿no? Lo que encontraron es que este tipo de personalidad aparentemente calladita y aparentemente sin ningún problema, en realidad tiene una sensación de estrés más o menos larga en el tiempo porque se sienten desasosegados, ¿no? Y no se podían estresar. Y los pacientes con cardiopatía isquémica y que tenían estas dificultades, tener una enfermedad de tipo B, tenían casi el doble de riesgo en resultados clínicos adversos como trastornos cardiovasculares. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que una de las situaciones importantes es,
Un minuto. Uno de los problemas que hay con estos sujetos es que tienen poca red social de apoyo, muy poca. Si es que están con dificultades serias para poder manejar su propia vida, para poder encontrar amigos, tener una pareja, tener actividades sociales que disminuyan la inquietud, vamos a tener serios problemas con ellos. Y recuerden que esto es un factor muy poderoso. Tienen 2 veces y media mayor posibilidad de hacer un evento cardiovascular. Y todos dicen, pero ¿por qué? Si este era muy tranquilo. Es porque la procesión va por dentro. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, es cierto que hay una variación y hay situaciones en las cuales podemos baternos y tener mejores posibilidades. Cuando hay apoyo social, cuando el sujeto no está solo, cuando tiene posibilidades de sentirse mejor con otras personas. Y el apoyo social puede actuar como un amortiguador importante de todos los eventos sociales negativos, de todos los eventos personales negativos, desagradables, ¿no? Y el apoyo social tiene que ver con cuántas personas se relacionan con uno de manera fidedigna, fiel, adecuada y sana, ¿no? Y si esto es adecuado, nos puede ayudar muchísimo. Y hay un apoyo social en especial que se ha estudiado, el apoyo funcional o tangible, que incluye el apoyo instrumental, el económico, el de información, el valorativo y el emocional. En los estudios que hicieron LED y otros, encontraron que el apoyo social escaso se asociaba a un aumento entre 1 a 2 veces del riesgo cardiovascular, tanto en poblaciones sanas como en pacientes cardíacos, ¿no? Y este apoyo funcional percibido es el resultado clínico más importante para poder predecir problemas cardiovasculares en las poblaciones con problemas cardíacos. La siguiente. Entonces, más gente que está a nuestro alrededor, más posibilidades. Y otra cuestión, también la posición socioeconómica, vale, está bien. Estamos de acuerdo en que el dinero no da la felicidad, pero aumenta nuestros recursos para poder lidiar con problemas, ¿no? Y por ejemplo, se encontraron que cuando había eh, las personas en el sistema burocrático británico que tenían un mayor nivel, se sentían mucho mejor y eh, podían tener una mayor salud cardiovascular. Cuando la persona iba progresando en el nivel socioeconómico, podían encontrar que si esto se acompañaba de una mejoría en su nivel de vida, entonces también había una reducción de los problemas cardiovasculares. Y recuerden que además eh, ninguno de estos grupos de aumento del estatus socioeconómico se encontraba asociado a un estado de pobreza. Todo aquel que aumentaba, que mejoraba su nivel social, encontraba gratificación y también encontraba recursos económicos que le permitían cuidarse mejor, comer mejor, cuidarse y chequearse mejor. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los mecanismos? Les pido un minutito, por favor, 2 minutos de pausa, solo un minuto.
Aló, mil disculpas. Siento las demoras que a veces entre el timbre y otras cosas pueden provocar también estrés. Bueno, ¿qué es lo que encontramos respecto a la fisiología del estrés y de la ansiedad? Hay alteración de este eje hormonal tan importante, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no? Y estas alteraciones están ligadas a la activación de nuestro sistema simpático, que es el que reacciona, se mueve, nos da posibilidades de huir, de luchar con las dificultades con más facilidad, pero que también desencadena episodios difíciles, episodios problemáticos en las personas que tienen problemas vasculares, ¿no? Para poder responder a las situaciones de estrés, este eje nos ayuda poniéndonos, como dicen, en guardia. Cuando estábamos en riesgo de ser casados como hombres y mujeres primitivos, teníamos que estar listos para correr, ya sea para cazar a la presa o para evitar ser presa, ¿no? De algún depredador grande de esos tiempos, ¿no? Entonces necesitábamos que nuestro cerebro enviara comandos rápidos para poder ver si nos convenía más huir o atacar, si podíamos encontrar un palo, una piedra para poder defendernos, si convenía más salir corriendo y hacia dónde estaba la gente que podía auxiliarnos, ¿no? Porque los primitivos humanos nos movíamos en bandas, en grupos, ¿no? Esos mecanismos también ayudan en estos tiempos cuando hay un estrés súbito o cuando hay estrés prolongado, porque nos pueden ayudar a adaptarnos cuando no son muy elevados y cuando sabemos manejarlos después. Sin embargo, cuando la actividad simpática está incrementada durante mucho tiempo, hay una elevación de la actividad del sistema autonómico, ¿no? Y esto desemboca en varias cosas, por ejemplo, resistencia a la insulina, hipertensión, respuesta inflamatoria exagerada, activación plaquetaria, disfunción endotelial y efectos somáticos, ¿no? Y la alteración de este eje puede asociarse a un incremento del riesgo de muerte por problemas cardiovasculares. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Y veamos algunos de estos factores, ¿no? La activación plaquetaria, por ejemplo, aumenta cuando hay problemas de ansiedad. Y esto también va a aumentar la posibilidad de que haya enfermedad cardiovascular y que se formen trombos, ¿no? Los factores psicosociales negativos, como la ansiedad y el estrés mental, se asocian también a la mayor concentración de plaquetas. Hay un estudio que hizo Safar con los adultos que tenían depresión, pero con ansiedad, y esos tenían concentraciones plaquetarias mucho más altas de las que presentaban las personas que solo tenían depresión o ansiedad. Cada uno de estos ya es un factor independiente, pero unidos son dinamita, ¿no? En el estudio que hizo Ashbacher, se notaba que la activación plaquetaria estaba elevada luego de realizar tareas en las que tareas que se ordenaban de forma súbita, casi imprevista, y cuando uno tenía que hablar, por ejemplo, ante cierto público, de cuestiones con contenido emocional o ligadas a las actividades sociales o ligadas al roce que tenía uno con otras personas. Y estas respuestas elevadas a activación plaquetaria se mantuvieron de manera uniforme cuando la persona era seguida en una cohorte durante 3 años. Cada vez que hablaba de lo que le dolía, de lo que le angustiaba, de lo que le preocupaba, cada vez que se le pedía que recordara algún evento que puede ser estresante, encontraban que los niveles de elevación plaquetaria se mantenían durante mucho tiempo. La siguiente, por favor. Bien. Recordemos también que la ansiedad está ligada a una alteración de la cascada inflamatoria, ¿no? Los factores inflamatorios, como por ejemplo PCR, aumentan cuando ha habido eventos cardíacos adversos, ¿no? Y cuando hay también, eh, y cuando hay aumento de mortalidad, también se pueden encontrar PCR elevados. Pero PCR también se eleva cuando hay factores psicosociales que ocasionan ansiedad, estrés crónico del trabajo, tensión de los cuidadores, niveles de pobreza, dificultades económicas, adversidades en la fase inicial de la vida, cuando un niño ha sido maltratado, ha tenido una niñez con muchas carencias, sobre todo carencias afectivas, o cuando hay un entorno hostil o la persona al contrario está aislada. La siguiente, por favor. Se hizo un metaanálisis de parte de Steve Towe,
se veía una relación entre el estrés psicológico agudo y los marcadores inflamatorios. Y se revisaron 30 estudios y se encontraron que cuando había estrés psicológico, había un aumento de estas interleuquinas 6 y 1B. Y eso se asociaba con valores más altos de la PCR. Sin embargo, también es posible que estos se asocien, esos niveles inflamatorios elevados se asocien a los eventos cardíacos luego de que hubiera elevaciones persistentes y fueran registrados, no como un resultado, sino como una situación constante que ya no se pudiera disminuir solo con técnicas como por ejemplo relajación o malestar o control del malestar. La siguiente, por favor. Recordemos que también son importantes los factores del estilo de vida y hay que recordar que la actividad física puede ser fuente también de relajación. Adherirnos a la medicación para problemas cardiovasculares también nos ayuda, pero cuando entran en factores negativos, desagradables, no sanos, como por ejemplo aumento del consumo de alcohol, incremento del uso del tabaco o de drogas ilegales, tenemos más posibilidades de fallecer o de enfermar seriamente por problemas vasculares. Y eso también ocurre eh, también en las personas que tienen una adicción de muchos años. La siguiente, por favor. Ahora, se habla del impacto de las intervenciones psicosociales que podemos tener. Las intervenciones psicológicas, y por psicológicas entendemos efectuadas por cualquier persona capacitada para hacer estas intervenciones, no necesariamente un grupo profesional solo, han presentado diferencias entre varios tipos. En algunos estudios no se han mostrado efectos beneficiosos y otros indicaron que había una reducción del 60% de las tasas de mortalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los estudios en los cuales se hace consejería o psicoterapia o alguna técnica de afronte no se estandarizan bien, entonces es difícil poder compararlos, es difícil a veces medir el efecto en los problemas que están más allá de los trastornos cardiovasculares. Linden encontró que los efectos de la psicoterapia aplicada a los pacientes cardíacos podía ayudar en algún momento, pero se encontraba mucho más ligado a que hubiera psicoterapia de corte conductual y tuvieran al menos un control para comparar. Cuando hicieron este estudio se encontró la reducción del 28% en la mortalidad en comparación con los controles que se hacían cuando se hacía un seguimiento de unos 2 años. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? Es necesario, es importante volver a ver a los pacientes, sí, pero también es muy importante poder preguntarles sobre su estado de ánimo. Los estudios en los cuales se observó que el tratamiento de los problemas emocionales se inicia en un plazo de 2 meses después de un evento de infarto, de angina, tendían a tener mejores efectos beneficiosos y mayores, pero que esto se aplicaba solo en los varones. ¿Por qué solo en mujeres? No lo sabemos todavía. Siguiente, por favor. Hay mucho pan que rebanar en esas circunstancias. Para manera de conclusiones, los rasgos psicosociales están relacionados con los resultados clínicos de la enfermedad vascular, los estados emocionales negativos, factores de la personalidad y sobre todo el pobre apoyo social van a predecir un aumento de la incidencia de los problemas cardiovasculares y un mayor riesgo de recurrencia de estos en los pacientes que ya los tienen. Hay mecanismos fisiológicos bien establecidos que establecen con certeza que la ansiedad va en relación con los trastornos cardíacos. Sin embargo, necesitamos mejorar nuestra investigación para ver si los cambios de los factores de riesgo psicosociales efectivamente van a mejorar los resultados de las enfermedades vasculares, porque todavía el estudio de estas medidas es escaso. Amigos míos, muchas gracias por su tiempo. Gracias por su paciencia y siempre la demora. Muchas gracias y felicitarla por su ponencia, doctora Vázquez. Se ha desarrollado de forma clara. También agradecerle a todos los participantes que se conectaron el día de hoy y invitarlos a todos
a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en donde encontrarán las telecapacitaciones y tele-IS realizadas. También indicarles que pueden escribir en los comentarios temas de interés como sugerencia para unas futuras telecapacitaciones y tele-IS. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día.